El pasaje del Evangelio según San Mateo 5, 17 a 19 es fundamental para entender la misión y la enseñanza de Jesús en relación con la ley y los profetas. A continuación, te presento una explicación extensa y detallada de este Evangelio. Contexto histórico y literario. Para comprender completamente este pasaje, es crucial situarlo en su contexto histórico y literario. Mateo escribe su Evangelio principalmente para una audiencia judía cristiana, es decir, judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías pero que todavía tenían un fuerte apego a la ley mosaica y a las tradiciones judías. Estos primeros cristianos enfrentaban críticas tanto de los judíos que no aceptaban a Jesús como de otros cristianos que interpretaban la libertad en Cristo como una excusa para abandonar completamente la ley. Análisis del texto. Versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Este versículo es clave para entender la postura de Jesús respecto a la ley. La ley y los profetas es una forma de referirse a todo el Antiguo Testamento, que contiene la revelación de Dios a su pueblo. Abolir vs. Cumplir. Jesús aclara que su misión no es destruir o anular la ley, sino llevarla a su plenitud. La palabra cumplir, en griego, pleroo, tiene el sentido de completar, perfeccionar, llevar a su plena realización. Profundización. La misión de Jesús incluye una reinterpretación de la ley que va más allá de su cumplimiento externo para enfocarse en su espíritu y propósito original. Esto se ve en el Sermón del Monte, donde Jesús profundiza en los mandamientos, por ejemplo, no solo evitar el asesinato, sino también la ira y el desprecio hacia el prójimo. Versículo 18. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Este versículo enfatiza la permanencia de la ley. Durabilidad de la ley. Jesús utiliza una expresión hiperbólica para enfatizar que la ley es permanente y válida hasta el fin de los tiempos, mientras duren el cielo y la tierra. Tilde la ley. La tilde o iota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Al afirmar que ni siquiera la más pequeña parte de la ley desaparecerá, Jesús subraya que cada detalle es importante y tiene un propósito que se cumplirá. Versículo 19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos, en cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Este versículo proporciona una advertencia y una promesa. Advertencia: aquel que desobedece y enseña a otros a desobedecer los mandamientos será considerado insignificante en el reino de los cielos. Esto subraya la importancia de no solo vivir conforme a la ley, sino también de enseñar su cumplimiento a otros. Promesa: aquellos que observan y enseñan la ley serán grandes en el reino de los cielos, destacando el valor de la obediencia y la enseñanza correcta. Aplicación y reflexión. Jesús y la interpretación de la ley. Jesús reinterpreta la ley en el contexto de su ministerio, enfocándose en su cumplimiento perfecto a través del amor y la justicia. Esto no implica un legalismo estricto, sino una comprensión profunda de la intención divina detrás de cada mandamiento. Ley del amor. Jesús enseña que el amor a Dios y al prójimo resume toda la ley y los profetas, Mateo 22, 37-40. El amor es el cumplimiento perfecto de la ley. Ejemplos prácticos. En el Sermón del Monte, Jesús ofrece ejemplos concretos de cómo vivir esta plenitud de la ley: evitar la ira, la lujuria, ser honesto, amar a los enemigos, etc. Cada uno de estos ejemplos lleva la ley a un nivel más profundo de integridad y pureza de corazón. Relevancia para hoy. El mensaje de Jesús sigue siendo relevante para los cristianos hoy en día. Fidelidad a la palabra. Los cristianos están llamados a vivir conforme a la palabra de Dios, no solo en su letra, sino en su espíritu. Esto implica un compromiso con la justicia, la misericordia y la fidelidad. Educación y ejemplo. Los creyentes tienen la responsabilidad de enseñar y vivir los mandamientos de Dios, sirviendo como ejemplos de vida cristiana auténtica. Comentarios de padres de la Iglesia y teólogos. Varios padres de la Iglesia y teólogos han comentado este pasaje, proporcionando una comprensión más profunda de sus implicaciones. San Agustín subraya que Jesús no vino a destruir la ley, sino a darle un cumplimiento más pleno y espiritual.
La ley se cumple en el amor que nos lleva a obedecer a Dios y a servir a nuestro prójimo. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, explica que la ley antigua tenía un propósito pedagógico, preparando al pueblo para la plenitud de la revelación en Cristo. Las leyes ceremoniales y judiciales del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en las enseñanzas de Jesús. Comparación con otros evangelios y textos bíblicos. Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas también aborda la relación de Jesús con la ley. En Lucas 16:17, Jesús afirma: es más fácil que pasen el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Esta afirmación subraya la coherencia del mensaje de Jesús sobre la permanencia y el cumplimiento de la ley. Epístolas Paulinas. Las cartas de San Pablo, especialmente en Romanos y Gálatas, ofrecen una perspectiva complementaria. Pablo habla de la ley como una guía que lleva a Cristo y destaca la fe como el medio para la justicia, no la mera observancia de la ley. Sin embargo, Pablo también subraya que la fe en Cristo lleva a cumplir la ley en su esencia, el amor. Exégesis y hermenéutica. La exégesis de este pasaje implica una cuidadosa interpretación del texto en su contexto original y en la tradición cristiana. Literatura rabínica. Algunos estudiosos comparan las enseñanzas de Jesús con las tradiciones rabínicas de su tiempo, notando que Jesús a menudo emplea métodos de interpretación similares, pero con una autoridad única como Hijo de Dios. Crítica textual. Analizar el texto griego original y las variaciones en los manuscritos puede proporcionar una comprensión más precisa de las palabras y frases utilizadas por Jesús. Implicaciones teológicas. Este pasaje tiene profundas implicaciones teológicas para la cristología y la soteriología. Cristología. Jesús se presenta como el cumplimiento de la ley y los profetas, lo que subraya su identidad divina y su misión redentora. Él es la clave para entender y vivir la ley en su plenitud. Soteriología. La salvación en Cristo no anula la ley, sino que la completa. Los cristianos son llamados a vivir en la gracia de Cristo, que nos capacita para cumplir la ley en su dimensión más profunda. Conclusión. El pasaje de Mateo 5, 17-19 es una declaración poderosa de la relación de Jesús con la ley y los profetas. Nos llama a una vida de fidelidad y obediencia a la palabra de Dios, entendida y vivida a través del amor y la justicia revelados en Cristo. En nuestra práctica diaria, esto se traduce en una vida de integridad, amor al prójimo y enseñanza fiel de los mandamientos de Dios. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y práctica cristiana, asegurándonos de que vivimos y enseñamos la plenitud de la ley de Dios, no como un mero cumplimiento legal, sino como una expresión viva del amor y la gracia que hemos recibido en Jesucristo.